Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Ya tenemos en la lista, en la línea, Diego Cándano Fierro, director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de CI Banco. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues instalados en esta víspera electoral. Así es, Alicia, ahora sí que todos los reflectores están sobre el proceso electoral, las tan mencionadas elecciones. ¿Y cuáles son los escenarios para que enfrentan los mercados financieros de cara a las posibilidades de resultados? La verdad es que si uno considera algunas encuestas no encuestas, sino estos modelos matemáticos más que las encuestas, pues podría decir que sí tendría una buena ventaja todavía Clinton, pero hay lugares donde está muy atada la elección. Es correcto, Alicia. En realidad, por todos lados empieza a aparecer ya una ventaja de Clinton sobre Trump, en algunos estados claves, incluso muy importantes, pero también hay que considerar que es una ventaja todavía ligera, no es una ventaja significativa, sino relativamente pequeña, de tal manera que hay un margen de error que de alguna manera aún no se puede descartar, un resultado en un sentido u otro, ¿no? Yo te diría, Alicia, que en términos generales podríamos estar en sí Banco hemos estado analizando y hemos de alguna manera llegado a la conclusión de que podríamos ver tres grandes escenarios en este tema. En primer lugar, un escenario en el que pudiera ser ganador Clinton y que Trump reconociera su derrota, que obviamente sería el escenario más favorable y con la mejor reacción de los mercados financieros. Evidentemente estaríamos viendo una baja considerable en el tipo de cambio hacia niveles de alrededor de 18.20, 18.30 pesos por dólar, aumentos importantes en la bolsa hacia por arriba de los 48,000 puntos, una tasa de interés de 10 años de alrededor del 6%, alzas en el precio del petróleo, en fin, un escenario que pues desde luego es el que quisiéramos que se materializara, ¿no? Uh-huh. Pero hay un segundo escenario que también tiene cierta posibilidad y que sería también ganando Clinton, pero con que Trump no reconociera su derrota. Ahí tendríamos o pudiéramos decir que es un escenario relativamente intermedio, en donde sí tendríamos alguna incremento en el tipo de cambio, si bien no significativo tampoco, hacia niveles de 19 y por el estilo con las demás variables. Y un tercer escenario, en aquel en donde Trump resultara vencedor. Cabe señalar aquí, Alicia, que de los tres escenarios, los dos que mencioné tienen en total un 70%. Y damos estimamos una probabilidad de 30% en el tercer escenario, en donde pues evidentemente tendríamos una reacción muy desfavorable de los mercados y con tipos de cambio en donde pudiéramos ver niveles hacia máximos históricos de alrededor de 22 pesos por dólar. Yo creo que en términos generales es como podríamos resumir los escenarios que estoy visualizando, Alicia. Pues yo creo que son escenarios muy claros, ¿no? Y evidentemente estamos atentos al resultado de la elección. Hay un tema muy interesante porque no necesariamente el voto estadounidense define la elección, que eso es lo más curioso del sistema electoral norteamericano. Y pues, como nos decía Leonardo Cruz hace un ratito, yo me acuerdo de un candidato que ganó el voto popular, que fue Al Gore, contra Bush, pero al final de cuentas pues fue el gran perdedor y de él ya ni se acuerdan, salvo porque anda con la causa ambiental, ¿no? El medio ambiente, exacto, sí. Es un tema, pero vamos a ver qué pasa entre los votos estrechos y los votos electorales. Pues estaremos muy pendientes, ahora sí ya estamos en la cuenta y mañana regresiva. Vemos cómo reaccionan los mercados, cómo van reaccionando, pasado mañana y nos hablamos, Diego. Con mucho gusto, Alicia, estoy a tus órdenes. Gracias, Diego Cándano Fierro, director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de CI Banco.
Hasta luego. Cibanco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó